Vale, pues yo quería empezar planteándoos esta pregunta. ¿Vosotros pensáis que se puede gestionar un negocio con éxito mientras se tiene hijos? ¿Qué pensáis? Aunque yo sé que por aquí, por ejemplo, he visto a Gemma que quizá ahora mismo no, no me dé la razón, pero ¿qué creéis? Podéis poner en el chat vuestras respuestas porque os tenemos silenciados o si queréis, como tú veas, Diana, pues que levanten la mano y hable. Pero yo creo que quizás mejor por el chat, ¿verdad? Para empezar. Sí, para empezar, mejor por el chat. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora mismo, fíjate que con lo de compartir pantalla no veo el chat. No sé dónde se ha ido el chat. Lo debes de tener por ahí abajo en un botoncito que pone Ah, chat. mira, ya. Ahí lo encontrás. Estoy. Vale, muy bien. Con apoyo, sí, efectivamente. Esperanza tiene ahí la clave, sí, pero gestionándolo bien, planificándolo un poco. Efectivamente, un poco no, planificándolo un mucho. Y lo del apoyo al final es una clave, pero en un sentido bastante amplio de la palabra, no solo en casa, sino en otros niveles, ¿no? Yo, em, vamos a ver qué opináis de... Hola, Esther. Vamos a ver qué opináis de lo que os voy a plantear. Em, Vamos a ver. Un segundito. Ahora. Bueno, yo, para empezar, os quiero hablar un poquito sobre mí, porque antes de pasar a contaros lo que yo he aprendido y por qué lo he aprendido, pues me quería presentar brevemente, aunque Fernando ya ha hecho una presentación buenísima. Como bien decía Fernando, yo soy traductora jurídica, soy intérprete y también, de hecho, soy gestora externa. Y a lo largo de esta charla que vamos a tener os explicaré el por qué he llegado a esa faceta. Eh, el caso es que hace casi 2 años que estoy en el club y me siento como andando por casa, ¿no? Tengo dos peques muy peques, como decía Fernando. Mi peque mayor tiene 2 años y medio y el peque pequeño tiene 8 meses. Y al final me di cuenta bien al principio, sobre todo en el primer plan trimestral que hice, que lo tengo grabado a fuego, de que ellos siempre estaban en el centro de toda mi planificación, pero de la planificación a 2 semanas y de la planificación a 15 años, ¿no? Em, por otro lado, tengo dos proyectos en paralelo que Fernando ha mencionado antes. Uno de ellos es TraduBaby, que ahora os explicaré el por qué nació TraduBaby. Con ello busco visibilizar esta conciliación y este emprendimiento que creo que en muchos casos es una realidad muy invisible. Y por otro lado, tengo otro proyecto que se llama Tu parto es tuyo, que es sobre hipnoparto y parto positivo. Porque como me sobraban horas en el día, pues dije, ¿por qué no? Em, la cuestión, vamos a ver si Perdona, podemos. Diana, ¿estos que salen en la foto son tus hijos? Sí. No es una foto de archivo, es que es tan chula la foto que bueno, me encanta. Son mis hijos. Tengo que reconocer que no es mi casa, es la casa de mi vecina, que parece decoradora profesional y me la dejó. Pero sí, sí, son mis peques cuando el peque tenía 2 mesecitos, justo después de volver del congreso. Qué bueno. Bueno, pues como os decía, para mí, ¿por qué hemos llegado aquí, ¿no? Os tengo que contar un poquito sobre mi historia para explicaros el por qué he llegado a este punto y para eso me tengo que remontar un pelín en el tiempo. Yo estudié traducción en Madrid y después me fui a Londres a estudiar el máster de interpretación de conferencias y decidí quedarme. Entonces, durante 4 o 5 años estuve trabajando en la industria de la interpretación y de la traducción, pero en ese momento mi grueso eran interpretaciones médicas. El problema fue que llegué a un punto en el que me quemé, lo que comúnmente conocemos como burnout, ¿no? Y bueno, pues por aquel entonces no tenía las herramientas de las que dispongo hoy en día, ni existía el Club de los Traductores, ni Ruth y Fernando habían escrito su libro. Así que, bueno, pues dejé la interpretación un poquito de lado, mantuve la traducción, pero decidí dar el salto a la aviación y estuve ahí un tiempo, prácticamente sin darme cuenta, porque pasaron otros 5 años, llegó la pandemia y mi primer embarazo. Con ese panorama decidí dejar el Reino Unido y volver a Madrid, después de 10 años viviendo allí. Y como yo siempre supe que quería retomar la traducción y la interpretación, pero no sabía muy bien cómo, no tenía las herramientas para hacerlo bien, em, supuse que era el momento de empezar a pensar en cómo hacerlo. ¿Cómo puedo hacer que esto funcione? No ser una esclava
de la traducción, ¿no? Entonces, después de mi primera baja de maternidad, me puse a ello, encontré el Club de los Traductores, hice un curso con Ruth y Fernando. Bueno, pues empecé a construir mi proyecto. Pero en este proceso en el que estábamos, porque todos sabemos que construir un proyecto de esta envergadura lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, llegó mi segundo embarazo. Y tenía bastante claro en ese momento que iba a tener que renunciar, al menos durante un tiempo. Iba a tener que renunciar a que mi negocio creciera. Y de hecho, lo que más rabia me daba era tener que perderme el primer congreso, en este caso el Congreso de ASETRAZ que hubo en Las Palmas en mayo, porque claro, después de la pandemia estábamos todos con unas ganas de socializar con otros compañeros, de tener ese contacto con el sector. Y bueno, prácticamente tenía asumido que eso no iba a pasar, ¿no? Pero entonces llegó la comida de Año Nuevo de Asetraz, me asocié a Asetraz y fui a esa comida y conocí a compañeros maravillosos, entre ellos a Aida Ramos, que hace poquito estuvo aquí en el club dando un webinario sobre LinkedIn. Y bueno, pues hablando con ella dijo, bueno, ¿y por qué no vas al congreso con el bebé? Y en ese momento em, me di cuenta de que efectivamente no había ninguna regla escrita que dijera que no se podía ir a los sitios con los bebés y que entre quedarme en casa o ir con mi bebé, pues prefería hacerlo así. Entonces, pues me lié la manta a la cabeza y ahí que nos fuimos al congreso. Me fui con los dos peques y con mi pareja porque si no hubiera sido imposible, volviendo a lo que decíamos antes de el apoyo y la ayuda, ¿no? Em, el caso es que cuando fui al congreso, lo más llamativo fue la reacción de todos los compañeros. La gran parte de ellos estaban muy sorprendidos, me felicitaron por mi valentía, por atreverme a ir con los niños, pero ese fue un punto de inflexión en el que yo me planteé, ¿deberíamos sorprendernos tanto? Porque al fin y al cabo tener hijos es parte de la vida de mucha gente. Y quien dice hijos dice tener personas mayores a tu cargo, dice tener otras pasiones. Em, pero el caso es que, eh, desde mi punto de vista, es una realidad bastante invisible todavía a día de hoy, especialmente en los emprendedores, porque, bueno, hasta hace nada ni siquiera había baja de maternidad entre los autónomos, ¿no? Lo cierto es que yo después del Congreso decidí que hacía falta visibilizar esta realidad, hacía falta tejer redes de apoyo, de comunicación, no solo de apoyo físico, sino de emprendedores a emprendedores que pudiéramos decir, oye, ¿y cómo lo hago? Oye, ¿y cómo lo haces? Y al fin y al cabo facilitar esas herramientas para conciliar y emprender. Así que, disculpadme, así que yo llegué a la conclusión de que las herramientas se basaban en tres pilares. Por un lado era la mentalidad, por otro lado era la productividad, porque si hay algo que distingue la conciliación o si hay algo que caracteriza esa conciliación es la falta de tiempo. El tiempo se convierte en algo muy limitado. Y el autocuidado. De nuevo, necesitamos apoyo en todos los sentidos y necesitamos mimarnos un poco porque ya no estamos nosotros solos. Ahora tenemos además que cuidar de otros. Entonces, ¿qué quiero decir por mentalidad? Bueno, pues por mentalidad hablo de que tenemos que tratar, como Fernando, por ejemplo, ha explicado muchas veces a lo largo de muchos webinarios, tenemos que tratar nuestro negocio como lo que es, como un negocio. Y esto puede parecer obvio, pero quizá no lo es tanto, ¿no? Me he cruzado con muchas emprendedoras, en este caso emprendedoras, que no le han dicho a sus clientes que estaban embarazadas, que no se han tomado ni siquiera un permiso de maternidad, que han estado en el paritorio con el ordenador trabajando. Y si gestionamos nuestro negocio como un negocio, como una empresa, en las empresas no está siempre la misma gente haciendo frente, o sea, haciendo frente a lo que ocurre, ¿no? Hay recursos para que la empresa siga funcionando y la gente pueda tener una vida. Pues esto es igual. Yo he llegado a la conclusión de que hay distintas formas, ¿no? A través de compañeros, a través de la gestión externa, que era esto que os mencionaba antes, a través de simplemente ayuda de asociaciones, o sea, asociaciones de cosas como el Club de los Traductores, etcétera. Pero es imprescindible que seamos conscientes de que tenemos que encontrar la manera de poder ausentarnos y de que ese negocio siga hacia adelante. Al mismo tiempo, hay que ser muy conscientes de la limitación de tiempo. Os lo decía antes y yo creo que los que tenéis hijos me daréis la razón.
si hay algo que caracteriza la maternidad es la falta de tiempo. Y sin embargo, el trabajo sigue estando ahí y hay que sacarlo adelante. Entonces, nuestro tiempo disminuye y nuestra necesidad económica aumenta. Necesitamos, o sea, no podemos aceptar cualquier tarifa, no podemos aceptar cualquier plazo, no podemos aceptar cualquier sistema y me refiero pues a las agencias que lanzan ese email de a ver quién lo quiere y estar ahí como las carpas en el estanque, ¿no? No podemos porque no podemos estar conectados o sin distracciones o en un horario fijo todos los días. Necesitamos más flexibilidad y aparte de esa mentalidad, es muy posible que necesitemos un cambio de clientes. A la mayor parte de la gente que yo he visto evolucionar es inevitable. Este cambio de fase va con un cambio de clientes. Me ha pasado a mí y yo creo que le pasa a prácticamente todo el mundo. Em, por otro lado, lo que mencionaba antes, la productividad. Obviamente, el tiempo se vuelve más preciado, pero la cantidad de trabajo es la misma o incluso más, porque si lo hacemos bien, el trabajo irá en aumento. Esa es la idea, ¿no? Para mí, la organización es fundamental y aparte de tener herramientas propias, pues herramientas todo tipo, o sea, herramientas para traducir que cada uno utilizará la que más le guste o la que le soliciten sus clientes, en mi opinión es imprescindible aplicar otras técnicas, como por ejemplo cronometrar nuestro tiempo de trabajo. Que es cierto que cuando te pones a trabajar sin tener un cronómetro, por lo general el tiempo se va más rápido, ¿no? En el club muchas veces se ha hablado de Toggle, yo es lo que utilizo, pero hay muchas otras herramientas. Que seas consciente de dónde va tu tiempo y también cuál es tu productividad. Em, el time blocking, que es simplemente visualizar tu tiempo en franjas y a ser posible franjas que se puedan mover si tu día cambia. Si, por ejemplo, pues resulta que tú contabas con que ese día hay colegio, pero de repente no hay porque el peque se ha puesto malo o cualquier otra eventualidad. Y también, por supuesto, trabajar en horarios no convencionales, aunque yo soy consciente de que muchos compis en el mundo de la traducción lo hacen, pero de nuevo, si tenemos clientes que nos mandan traducciones a las 10 para entregar a las 12, no es factible. Para mí también ha sido imprescindible entender cuáles son mis ritmos, en qué franja produzco más, en qué franja produzco menos, y así también dividir mi día y poder atender otras cosas, como por ejemplo estar con ellos, ¿no? Por la tarde. Al final, como os decía antes, en mi opinión, eso requiere un cambio de mentalidad y posiblemente un cambio de clientes. Em, y el tercer pilar que os decía antes es el autocuidado. Esto puede sonar muy idílico, pero de nuevo, somos autónomos. Yo sé que aquí hay gente de otras partes que no es España. No soy muy consciente cómo es el sistema de autónomos en México, que está Karen, por ejemplo, pero me imagino que no será fácil, que el sistema de autónomos no es fácil en ningún sitio. Ya que tenemos todo lo malo del sistema de autónomos, aprovechemos lo bueno. Aprovechemos bueno, pues yo decido parar de trabajar de 1 a 5 para estar con mi hijo o simplemente para descansar. Yo decido tomarme esta mañana libre para reconectar, em, lo que funcione, pero es imprescindible evitar llegar a ese burnout que, por desgracia, cuando se suman las cargas familiares es más fácil de alcanzar y más rápido. Al fin y al cabo, si nosotros no estamos bien, nada va a estar bien. Y os decía antes que el autocuidado también pasa por delegar y por pedir ayuda. Antes mencioné que otro de los servicios que estoy haciendo ya desde hace un tiempo es la gestión externa. Y la razón por la que lo hago es, por un lado, porque bueno, es algo que a mí me gusta, pero por otro lado, porque creo que es muy necesario y que mucha gente no tiene esa figura de apoyo, a lo mejor mientras que está creciendo, pero no puede todavía formar equipo, no cuenta con esa figura de apoyo externa o, como hemos dicho antes, ¿no? En una baja de maternidad, en una baja por enfermedad, en una época en la que tenemos que reducir la carga de trabajo. Entonces, bueno, yo empecé a hacer esto porque vi que existía esa necesidad y que, bueno, pues compañeros del sector realmente necesitaban esa ayuda, esa figura externa que ayudara a sacar trabajo adelante en épocas difíciles.
Pero bueno, como os decía, el hecho de delegar es muy amplio, no es solo en cuestión de trabajo, es también en cuestión familiar, en cuestión de las tareas de casa, ¿no? En el club, cuando hemos hecho el tema de la zona de genialidad y hemos dicho, bueno, ¿qué es lo que no se te da bien? Pues a lo mejor lo que no se te da bien tienes que delegarlo porque al fin y al cabo no se puede llegar a todo, ¿no? Quizá hay que delegar la limpieza o hay que delegar la lavadora, algo hay que delegar. Em, y personalmente, para mí es clave porque a mí también hay cosas que no se me dan bien. Y una de esas cosas, para mí, es el marketing, es la creación de contenido. Si bien poquito a poco voy mejorando, no es algo que se me diera particularmente bien.